Vamos a continuar con la serie de vídeos en la que os enseño a tocar los estudios de Ferdinando Carulli, para continuar con la petición que me hizo un miembro del canal. Os recuerdo que el hecho de ser miembros del canal no solo os permite pedirme cosas, igual que a cualquier suscriptor o cualquier persona que haga un comentario, por supuesto, sino que además os doy prioridad de tal manera que podré responder mucho antes a vuestras peticiones, porque como ya sabéis, tardo mucho en ser capaz de responderos porque me pedís muchas cosas, cosa que me encanta, por cierto. Además, siendo miembro del canal, tenéis una comunicación más directa conmigo, podemos chatear por Discord, puedo incluso hacer un directo para miembros, etc. O sea que, ya os digo, hay una serie de ventajas que a lo mejor os resultan interesantes. Así que ya sabéis, si queréis uniros al canal, solo tenéis que darle al botoncito correspondiente y los precios oscilan entre 1 euro al mes o 3 euros al mes, según los tipos de servicios adicionales que queráis adquirir. Y una vez hecha mi publicidad gratuita, vamos a empezar con el vídeo. Hola, ¿qué tal? Soy David Espinosa y esto es Cosas de Guitarra. Hoy analizamos el estudio número 6 del libro de estudios de Ferdinando Carulli, Studi per chitarra. Vamos al lío. Bueno, la canción se divide en dos grandes partes, una que está escrita en la menor y otra que está escrita en do mayor. Pero vamos, al final es la misma tonalidad porque, como sabéis, la menor y do mayor son la misma tonalidad. La menor es el sexto grado menor, o la relativa menor, o el modo eólico de la escala de do mayor. Así que en todo momento estamos hablando siempre de la misma tonalidad, no hay ningún tipo de modulación. La primera parte, en la menor, a su vez se divide en dos trozos bien diferenciados, así que vamos a estudiar la primera parte de la primera parte. Como ya os he dicho en vídeos anteriores, ahora ya estamos haciendo melodías, no solo arpegios. Y esta canción es un gran ejemplo de ello, porque quizás en la segunda parte está un poco más arpegiada la cosa, pero la primera parte es más bien totalmente melódica. Además hace un juego con los bajos que os va a molar bastante, yo creo. Entonces lo primero que tendríamos que hacer es hacer la si do re, ¿vale? Yo os diría que lo hicieras con dedo 2, dedo 1 y dedo 3. La, si, do, re, traste 2 de la cuerda 3, y luego si al aire, do, traste 1 de la cuerda 2, y re con el dedo 3, traste 3 de la cuerda 2. Vale, y en la mano derecha simplemente alternamos para no repetir dedos entre índice y medio. Después de haber hecho esas 4 notas, vamos a hacer este movimiento. Índice y medio por un lado, al unísono en las cuerdas 1 y 2, y en este caso estamos haciendo el acorde de la menor, por lo menos 2 de sus notas, que serían el do y el mi. ¿Vale? Segunda y primera cuerda. El do es primer traste de la segunda cuerda y el mi la primera cuerda del aire. Y hacemos con índice y medio las dos a la vez. Y el la lo sacamos con el bajo, en la quinta cuerda al aire. Y entonces lo que hay que hacer es alternar. ¿Vale? Ahora haríamos fa y re, fa con el dedo 1 en el traste 1 de la cuerda 1 y re con el dedo 3 en el traste 3 de la cuerda 2. Y mismo movimiento y también la al aire. Y ahora volvemos a hacer el do con el mi y el la. O sea, más despacio. Y ahora hacemos re, do, si, la, o sea, lo contrario que hacíamos antes, exactamente con los mismos dedos, hacemos lo mismo pero al revés. Y ahora dedo 1 en traste 1 de la cuerda 3, hacemos lo mismo, índice medio tocando las dos a la vez, pero esta vez tercera y segunda cuerda, y con el bajo en mi, que sería la sexta al aire. De esa manera estaríamos haciendo un mi mayor, ¿vale? Y hacemos lo mismo. Alternamos. Y ahora hacemos re y si, pero claro, el si, que suele ser la segunda al aire, no lo podemos hacer porque el re lo tenemos ya ocupando la segunda cuerda, en el traste 3. Así que lo hacemos con el dedo 4 en la cuerda 3, traste 4. ¿Vale? Sería la misma nota. ¿Vale? Ah, vale. Y de nuevo el bajo en mi, alternando. Y volvemos a hacer otra vez en la menor. O sea, todo ese trozo.
Volvemos a repetir la, si, do, re. Y volvemos a hacer lo mismo que en el compás 2. Y ahora hacemos fa, mi, re, do. Como siempre, alternando para no repetir dedos en la mano derecha. ¿Vale? Y ahora haríamos bajo en re, bajo en mi y bajo en la. Pero seguimos haciendo melodía, porque hacemos fa, mi, re, do. Lo hago por separado, sería sol, fa, mi, re. Y seguimos do, si, la, sol sostenido. O sea... Lo que pasa es que mientras vamos haciendo esa melodía, el bajo va haciendo blancas, primero en re, luego en mi, para terminar en la. Lo pongo entero. La segunda parte de esta primera parte haría re sostenido mi, re sostenido mi. ¿Vale? Traste 4. Con el dedo 4, por ejemplo, o el dedo 3 de la cuerda 2. Y el mi al aire. Y siempre alternando. En este caso ese alternado nos viene de maravilla porque es cuerda 2, cuerda 1, cuerda 2, cuerda 1. Importante, como este intervalo es una segunda menor, y digamos que no es lo más armonioso del mundo, no dejéis sonando el re. Y el truquito para hacer eso es, por ejemplo, cuando hacéis el mi, apoyáis, ¿vale?, en la cuerda anterior y entonces lo tapáis. Ahora volvemos a hacer igual que antes. Repetimos re, mi, o sea, re sostenido mi, re sostenido mi. Y ahora hacemos fa con re. Fijaros que voy a hacer igual alternando con el bajo. Y ahora mi con do. Y ahora re con si. Do con la. Y ahora do con la. Pero ahora el bajo, en vez de hacerlo en la, lo hacemos en mi. Y sol sostenido con si. Y de nuevo el mi. Vale. Fijaros que siempre alterno con la, menos las dos últimas que son mi. Volvemos a hacer lo mismo. Y ahora, cuando lo hacemos esta segunda vez, alternamos, pero al revés. Con el bajo en re, vamos a tocar primero el bajo y luego las notas re, fa, do, mi, si, re, la, do, sol, si. Sol sostenido, si, para ser exactos. Y ahora cuando hacemos el do con el la, lo hacemos con dedos 2 y 3 para que el 1 nos quede libre. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un re sostenido aquí. ¿Vale? Entonces, para terminar en mi de la cuerda 4, o sea, traste 2, y de nuevo el sol sostenido, traste 1 de la cuerda 3, y el si y el mi al aire, o sea, las 4 notas juntas. Aquí haríamos un calderón, lo que nos daría la libertad de esperar el tiempo que quisiéramos para continuar, ¿vale? Es más, en la partitura que vi en internet, aunque en la mía original no, este calderón lo hacía en la nota mi de la sexta cuerda al aire, en lugar de aquí. Y como me gustó, pues yo cuando hice la versión también lo metí ahí. Entonces,
Vamos a repetir la primera parte de la primera parte. Y empezamos nuestra segunda parte. Nuestra segunda parte también tiene dos partes, así que vamos con la primera parte de la segunda parte, en do mayor. Para seguir con la misma estructura, lo que vamos a hacer ahora es sol, la, si, sol. ¿Vale? Todas al aire, menos cuerda 3, traste 2 con el dedo 2, que sería el la. Y ahora vamos a hacer una secuencia que a Carulli le gusta muchísimo hacer y nos vamos a encontrar en muchas de sus obras. Sería do con do, si con re, do con mi, re con fa, mi con sol, para re con fa de nuevo, do con mi y si con re otra vez. Vale, y con la mano derecha lo que vamos a hacer es apoyarnos, alternar de nuevo, pero esta vez con la nota sol al aire. Y repetimos 2 veces. Siempre hacemos el movimiento con medio y pulgar al mismo tiempo y el índice responde. De la mano derecha me refiero. Paramos, ¿vale? En vez de repetir completo, la última vez dejamos sonando el si con el re y no metemos el sol al aire, ¿vale? Fijaros que ahora en vez de medio índice voy a hacer anular índice por pura comodidad, porque es primera y tercera cuerda. Vuelvo al índice medio. Otra vez. Y ahora hacemos do con do para cerrar, respondiendo con el sol igualmente. Lo voy a hacer otra vez. En el no hace repeticiones, lo hace una sola vez. Contesta con el sol, eso sí, pero no lo hace 2 veces como en el resto. Y ahora vamos con la segunda parte de la segunda parte. O sea, fa sostenido, sol. Ese fa sostenido lo hacemos en la cuarta cuerda, cuarto traste. Y el sol al aire. Aquí yo lo estoy haciendo pulgar índice. Pulgar índice. Podéis hacerlo medio índice, si lo preferís. Igual es más técnico hacerlo así. Pero luego sí vamos a ir al pulgar, porque tenemos que hacer fa con si y con sol. Como veis, esta parte es súper bonita. A mí personalmente me parece bastante bonito. Este fa lo que hace es que el sol que estamos haciendo aquí sea séptima. Y se nota mogollón y por eso lo hace tan bonito. Otra vez. Y ahora do con mi. Seguimos respondiendo con el sol. Vale, otra vez. Y ahora, como antes, re con fa, respondiendo con el sol, con el dedo índice, do con mi, y de nuevo si con re. Esta vez sí repetimos las 2 veces el sol, o sea...
volver otra vez aquí y hacer... Y ahora la segunda vez que lo repetimos, hacemos exactamente lo mismo, pero ahora nos quedamos en el si con re y no hacemos las dos veces de... O sea, cerramos... para cerrar de nuevo con la primera parte de la segunda parte. Y una vez hemos terminado esa parte, sencillamente se repetiría otra vez toda la primera parte. No entiendo nada. En esta parte final, la canción haría primera parte de la primera parte, segunda parte de la primera parte y cerraría con primera parte de la primera parte. La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Y la parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato. Oiga, ¿por qué hemos de pelearnos por una tontería como esta? La cortamos. Y ya lo tenéis, no hay más que explicar en este temita. Este suena muy bien, la verdad. De los estudios de Carulli es de los que me gustan, es más, es de los que no me he tenido que mirar porque me lo sé de memoria desde que era un crío. No porque lo toque mucho, sino porque cuando te gusta una melodía, pues se te queda grabada a fuego y es lo que me ha pasado con esta. Bueno, espero que con esto podáis haceros con el tema y si no, ya lo sabéis, en los comentarios me indicáis si tenéis alguna duda, si queréis cualquier otra cosa relacionada con este tema o si tenéis cualquier tipo de petición relacionada con lo que a vosotros os dé la gana. Para eso está este canal. Eso sí, a ser posible lo que me pidáis que esté relacionado con la guitarra. Vale, sed buenos.